Año, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ha pasado un poquito de tiempo. La verdad es que no tenía contemplado hacer videos de la guía 13, 14 y 15 porque yo quería hacer una conexión. Les informo que esa conexión se realizará el día lunes, el día 11 de mayo, ¿ya? 11 o 12 de mayo voy a mandar una comunicación para que podamos reunirnos por Google Meet, ¿ya? Me pasa eso, que he estado buscando cuál es la mejor opción para poder conectarnos y en cuanto a la seguridad, ¿ya? Porque tanto YouTube Live como Zoom no son herramientas muy seguras, entonces estuve buscando la mejor para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Vamos a revisar las guías Cómo Voy, ¿ya? Que son las guías que envié cuando volvimos de vacaciones, ¿sí? Esas guías, como dice ahí, tenían un objetivo que era reforzar los contenidos aprendidos desde la guía 1 a la guía 12, ¿ya? Tal como lo dice ahí, reforzar contenidos aprendidos. Entonces, si usted lo ve de cierta forma, esta es la guía 13, que son cuatro textos, ¿sí? Esta es la guía 14, que es un texto, una ficha, y luego tenemos gramática y ortografía. Y esta es la guía 15, ¿ya? Que trata de lenguaje figurado y sinónimos y antónimos, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, están todos los contenidos que se desarrollaron, o casi todos, en realidad me faltaron, no sé, creo que signos de puntuación o de exclamación. Eh, o conectores también. Eso fue lo que me faltó. Lo demás está todo. Entonces, si lo miras a simple vista, esto es lo más cercano a una prueba, ¿ya? Pero no lo es, ¿ya? Por eso siento que tenemos que revisarla para aunar un poquito los criterios y poder condensar todo los contenidos que aprendimos y además resolver todas las dudas que ustedes tienen, ¿ya? Entonces tiene de aquí hasta dejémoslo el martes, de aquí al martes para em, tiene de aquí al martes para anotar todas las preguntitas que tenga de su guía y nos vamos a conectar. Ya, se los prometo. Bien, los cuatro primeros textos son una comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, son textos que no les voy a decir qué es porque en el fondo el desafío aquí es que usted reconozca qué tipo de texto está leyendo, ya sea literario o no literario. ¿Ya? Entonces, lea este texto número uno, ¿ya? Y piense inmediatamente que me explica cuál es su estructura, aplique las estrategias de comprensión que yo le he enseñado, vea la imagen, lea el título, ¿ya? Lea el texto una o dos veces, extraiga palabras de vocabulario, ¿qué más? ¿Qué más? Y cuestiónese, autocuestiónese, ¿ya? ¿Para qué leí esto? ¿Qué me enseñó? ¿Cuál es la idea principal de los párrafos? ¿Cuál es la idea principal del texto en general? ¿Ya? Entonces, dice, número uno, el texto número uno, los payachatas, corresponde a, ¿qué tipo de texto es? Número dos, ¿cuál es el propósito del texto número uno? Yo siempre le hablo, perdón, del propósito de los textos, ¿ya? El cuento, por ejemplo, entretiene, la fábula enseña, ¿ya? El mito explica el origen de el hombre y del universo, la leyenda explica el origen de un fenómeno natural o un fenómeno en particular, y así, cada texto tiene un propósito. El instructivo enseña, la noticia informa, el texto informativo informa también, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Bien, número 3. ¿Cuál es la idea principal del texto de los payachatas? Lea el texto y en una frase explicativa, bueno, y en el fondo la idea principal es la frase explicativa, ¿ya? Número 4. A partir del contexto donde se encuentra inserta la palabra destacada, podemos inferir lo siguiente. Entonces, por ejemplo, esta pregunta número 4 es de vocabulario. Momento. Ya.
esta pregunta de vocabulario. Así hago yo las preguntas de vocabulario en una prueba. Le explico. A partir del concepto, del contexto donde se encuentra inserta la palabra destacada. Entonces la palabra es impedir, ¿cierto? Bien, usted va a leer de aquí, más o menos, hasta acá o hasta acá. Y eso es leer el contexto. Si quiere, lea todo este párrafo. Si quiere, lea todo esto. ¿Ya? Y ese párrafo a usted le va a entregar pistas de lo que significa esta palabra. ¿Ya? Y tiene que escoger qué es lo que significa. ¿Ya? Bueno, eran 4 preguntitas para el texto 1. Texto número 2. Va a leer el texto número 2, ¿ya? Voy a ir marcándolo con amarillo, igual que en la guía, ¿ya? Y va a responder. Perdón, aquí tiene que realizar el mismo ejercicio. En cada texto usted realiza el mismo ejercicio. Lea el título, en este caso no hay imagen, ¿ya? Subraye las frases importantes, encierre los personajes y no sé, extraiga palabras complicadas, ¿sí? Bien, a partir de la lectura del texto 2, ¿a qué tipo de texto corresponde? ¿Ya? Tiene que analizar cómo está escrito, si está escrito en prosa o en verso, tiene que analizar también la estructura y finalmente el propósito. Ah, mire, aquí le digo estructura. ¿Cuál es su estructura? Por ahí se la anduve soplando un poquito. ¿Cuál es su estructura? ¿Qué tipo de texto es? ¿Literario o no literario? Ya, si es literario, yo sé inmediatamente que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Si es informativo, tiene introducción, desarrollo, conclusión. Si es una noticia, tiene epígrafe, titular, bajada de título, lead, cuerpo de la noticia y así. Cada texto tiene su estructura, ¿cierto? Ya, ¿qué estructura tiene este texto? Eso. 7. ¿Qué propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? ¿Ya? Número 8. A partir de este texto, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es la característica de este tipo de texto? Es decir, lo que usted selecciona aquí, en la 5, tiene que corresponder con lo que selecciona usted por acá, ¿verdad? Bien. A partir de la diferencia entre mito y leyenda, ¿cuál afirmación es incorrecta? ¿Ya? Tiene que buscar la que no es correcta aquí. Es decir, le doy... Momento. Ya. Tiene que escoger... Perdón. Hay 3 afirmaciones que son correctas y una es incorrecta. ¿Ya? Número 10. Esta es de información explícita. ¿Quién se enamoró de Perséfone? Número 11. ¿Por qué Hades emergió de la tierra cuando secuestró a Perséfone? Número 12. ¿Por qué Hades devuelve a Perséfone la primera vez? Y número 13. ¿Por qué se señala en el texto que Zeus se asustó cuando Demeter lo encaró? Ya, hay preguntas que son explícitas, cuya información está escrita en el texto, y hay otro tipo de información que es implícita. Ya esa información se infiere y requiere que uno lea 1 o 2 o 3 veces, ¿cierto?, el texto. ¿Ya? Hágalo, porque esa es la única forma que usted tiene para mejorar su comprensión. ¿Sí? Bien, por acá. Texto número 3. Va a leer este texto número 3. Ya, si se fija, yo veo el texto número 3 y ya tiene una estructura especial, ¿cierto? Ya. Esa es la visión analítica con la que usted tiene que enfrentar cada texto que lee. Primero, mirarlo desde lejito. Eso también es hacer conexiones, ¿sí? Ese también es un proceso previo a la lectura. Ya veo la imagen, la analizo, veo qué información me entrega la imagen y luego leo el título. ¿Ya? Porque el título es un resumen, ¿cierto? Una invitación a leer el texto. Entonces me va a entregar información valiosa. ¿Ya? Listo. Y tiene una estructura particular, pues.
Por acá, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto otro? Que está un poquito más pequeñito. Después aquí tiene otra información y acá tiene otra. ¿Cómo se llaman esos textos? 14. El texto número 3 es una noticia. ¿A qué tipo de texto corresponde? ¿Será una narración? ¿Será un relato? ¿Me dará instrucciones la noticia? ¿O es informativo? ¿O es descriptivo? ¿Ya? ¿Qué tipo de texto corresponde? Número 15. ¿Qué propósito tiene el texto número 3? Informa, expresa una opinión. ¿Yo puedo opinar en las noticias? ¿Expresa sentimientos o da instrucciones? ¿Ya? Número 16. Considerando las características de la noticia, ¿cuál de estas afirmaciones son correctas? Ya, ahí tiene varias. Tiene varias alternativas con números, ¿ya? Así que vea cuáles son correctas y seleccione la alternativa que usted considere correcta. Bien, texto 4. ¿Qué tipo de texto es? Fíjese de qué manera está contado, este texto. ¿Ya? Es pequeñito. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? ¿Ya? ¿Será un poema, una fábula, una autobiografía o una biografía? ¿Cuál es una de las características de este tipo de texto? La familia de Ilse está compuesta por... La familia me refiero a todos los integrantes, ya incluida ella. A partir de lo que se señala en el texto sobre Ilse, podemos considerar su actitud como... ¿Cómo es la actitud de Ilse? ¿Ya? El mismo consejo, pequeños. Lea, relea y vuelva a leer, siempre digo lo mismo. Y luego subraya información importante, raya el texto, si no puede imprimir la guía, ábralo desde su computador o celular y escriba 1, no sé, A, 2, C, 3, A, y así. Vaya respondiéndolo así para que las tenga ahí cuando queramos revisarlo, ¿ya? Bien, esta sería la guía número 14, ¿ya? También se llama Cómo voy y tiene el mismo objetivo, ¿ya? En este caso, puse un texto, ¿ya? Casi me mando un condorito. Lea el texto, ¿ya? En una de las guías enseñé qué tipo de texto era este, también enseñé cuál era su propósito, también enseñé cómo se leía, ¿sí? Y también di ejemplos de otros tipos de estos textos, ¿ya? Entonces aquí usted me tiene que escribir, esto es una ficha, tiene que completar la ficha, ¿ya? Si es literario o no literario, ¿ya? ¿A qué me refiero? Si es ficticio o si entrega información real, a eso me refiero. Elija uno de los dos. Por acá, ¿qué texto es? ¿Cuál es el nombre del texto? ¿Ya? Por acá, ¿cuál es el título? Entonces aquí yo vuelvo a leer, ¿sí? Y me doy cuenta que hay información que está más grande, otra más pequeña, con colores, con cifras, etc. El título tiene una función particular. Ya, ¿cuál es el propósito de este texto? ¿Qué información nos entrega este texto? Es decir, lea el texto y luego aquí me va a decir, el texto tiene el propósito de informarnos o entregarnos, lo voy a ayudar un poquito, información, datos, cifras, estadísticas, no sé qué otro tipo de cosas sale. Ya, por acá, sobre esto. ¿Ya? Espero que me haya seguido, porque no lo puedo ayudar mucho más. Me refiero en esta instancia. En la guía vamos a revisar qué tendría que haber puesto usted ahí. ¿Ya? Perdón, en el video. En la conexión. Bien. 5. ¿Cuáles son los elementos de su estructura? Los componentes que lo distinguen. Tiene que ver un poco con esto. Por acá.
con esto. ¿Cuáles son su estructura? ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Qué elementos tiene? ¿Ya? Ya. Por acá. Uso de puntos. En primer lugar, aquí hay un fragmento de una fábula del tigre negro y el venado blanco. Luego usted va a tener que marcar con rojo los puntos que separen oraciones, con azul los puntos que separan párrafos y con verde los puntos que dan término al texto. Todo esto para ver cuáles son los puntos seguidos, los puntos apartes y el punto final. ¿Ya? Entonces sabemos que el punto seguido separa oraciones. Sabemos que el punto aparte en azul separa párrafos. Y sabemos que el punto final le da término a un texto. Ya es lo mismo, corresponde en cada color. Entonces, número 2, me voy a adelantar un poquito. Explica por qué es importante utilizar puntos en un texto. ¿Por qué? Usted va a leer este texto y se va a dar cuenta que es importante usar puntos. Y explíqueme por qué cree usted que es importante usar puntos. ¿Ya? Luego aquí va a poner los puntos que faltan. ¿Sí? Los va a poner. Separe frases, separe oraciones. Perdón, separe oraciones, separe párrafos y dele término al texto. Ya, a ver, ejemplo. Un cardumen de salmones nadaba alrededor de un gran barco. ¿Qué se pone o cómo se escribe luego de cualquier punto? Mayúscula. Ahí hay una pista. Entonces ya, la esperanza de recibir alimento. Acá tenemos una oración y acá tenemos otra oración. Por lo tanto, ¿qué punto tengo que poner? ¿Se entiende? Ya, siga usted. Bien, eso con la guía número 14. Ahora la guía número 15. La guía número 15 también se llama Como Voy. También su objetivo es reforzar contenidos aprendidos. Y aquí habla del lenguaje figurado. ¿Sí? Y por acá la carta. Ah, perdón. Sinónimo y antónimo. Bien, lenguaje figurado. Marca con una X la situación que representa la frase Pedro se fue al chancho con los dulces. Eh, no me lo diga en el sentido real, ¿ya? Dígamelo en el lenguaje connotativo, en la connotación que tiene esta expresión en nuestra vida, ¿ya? Lo mismo pasaba con aquí no cabe ni un alfiler, ¿ya? El sentido real de esa frase es que el lugar está muy lleno. Pero ¿qué es lo connotativo? Aquí no cabe ni un alfiler, ¿sí? Bien. Lee el siguiente texto y subraya la frase en donde utilice el lenguaje figurado, es decir, cuando quiera expresar una frase en términos de otra, ¿ya? Cuando quieras expresar una realidad, pero de otra forma, de una forma más social, ¿ya? Ejemplo, esta mañana me levanté con el pie izquierdo. A ver, ¿qué es levantarse realmente con el pie izquierdo o levantarse de la cama? Pero ¿qué sentido connotativo le damos nosotros a levantarse con el pie izquierdo? Levantarse con mala suerte, levantarse de mala, ¿cierto? Ya. Entonces, elija una de las frases que va a subrayar aquí, luego escribe la frase, que sería el lenguaje figurado, y acá abajo escribe la explicación real, ¿ya? Entonces la frase es lenguaje figurado, lenguaje connotativo. Y la explicación es algo objetivo, es algo real. ¿Ya? Bien, número 4. Lea atentamente los siguientes enunciados y marque. ¿Cuál cree usted que tiene frases de lenguaje figurado? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lea cada una de las frases y piense, bueno, ¿qué significa que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Que no seas flojo, pues hazlo ahora. Hazlo ahora. ¿Ya? Bien, elija a usted ahí cuáles son. Creo que son 4, la verdad que no lo recuerdo bien. Sí, hay 4. Ya.
Bien, número 2. Lee la carta que le entregó la madre a Miguel y fíjate en las palabras destacadas y posteriormente realiza las actividades propuestas. Ya, lea la carta y luego las palabras destacadas son caótico, prerrogativas y enmienda. Acá, caótico, enmienda y prerrogativas. ¿Ya? Ay, ahí estaba, perdón. Escribe con tus propias palabras el significado. Ya, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted que significan estas palabras? Luego va a elegir una de las palabras anteriores y va a escribir una oración contextual, una oración con sentido, que tenga relación con la palabra, a eso me refiero. Y finalmente, aquí va a poner un sinónimo y un antónimo. ¿Ya? Y estas sí las puede buscar con ayudita. La idea es que aquí usted contraste si lo que usted pensaba de la palabra es lo mismo. Eso. Bien, aquí me faltó decir algo. Yo mandé esta guía como 5 veces y 4 de ellas se mandó sin este texto. ¿Ya? Si no tiene este texto, no haga esa parte. ¿Ya? No nos compliquemos. ¿Ya? También sé que se mandó por fin con la información real. Así que si puedo hacerlo, mejor. Pero en realidad no es algo grave. Bien, 21 minutos de video, le agradezco su atención. Cualquier duda escríbamela porque en cuarto básico no me escriben. Y eso, nos vemos el martes en la conexión. Anote sus preguntitas y eso sería todo por hoy. Que esté bien. Adiós.